Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Bueno, ¿podemos por favor abrir la palabra de Dios, la Biblia, en la primera carta a los Corintios? Capítulo 1, vamos a comenzar a leer en el versículo 25. Primera carta a los Corintios, a la iglesia de Corintios, capítulo 1. Perdón, vamos a comenzar a leer desde el 22. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Todos tenemos la Biblia ahí, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Estamos todos ahí? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, comenzando desde el versículo 22. Dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Padre, te damos gracias porque esta es tu palabra y es la única que realmente tiene el poder inherente, sin nada que añadirle, para cambiar, Señor, y hacer posible todo lo que está de acuerdo a tu voluntad. Así lo has hecho con la vida de hombres y mujeres desde que tú, Señor, la enviaste. Así lo has hecho en mi vida y la vida de los que estamos aquí esta tarde. Y te ruego que esta tu palabra dé fruto abundante en cada uno de aquellos que dispone su corazón y su mente esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu lugar. Yo mientras estaba preparando este mensaje y pensando en la introducción del mensaje, del sermón, uno pasa ahí un tiempo meditando qué es lo mejor. Porque, ¿sabes por qué? Porque se supone que en la introducción del mensaje, esto es solamente extra, no estaba en el libreto, en la introducción del mensaje es donde el que predica debe de atraer tu atención, ¿verdad? Debe de captar tu atención. Si tu atención no fue captada, tú te vas a perder en el mensaje, te vas a dormir, vas a empezar a divagar en tu mente, viajar a tu país, volver, resolver tus problemas. Por eso, en el momento en el cual estaba preparando este mensaje, yo dije, bueno, la iglesia no necesita mucho eso porque ya conoce a quien predica, pero sí me hizo pensar en algo, y es en el momento cuando nosotros vemos a los niños, cuando están en su etapa de descubrimiento, ¿verdad?, del mundo, y todo es una novedad, todo es nuevo. Cualquier cosa que los rodea es suficiente para asombrarlos. Yo me recuerdo Sofía y David, parece que están ahí, me lo recuerdo en este momento, viniendo corriendo con una ranita o un sapo en la mano. Papá, mamá, miren lo que encontré. Y la pregunta, ¿me los puedo quedar?
El asombro del descubrir esas cosas que ahora, claro, ahora Sofía o David ven una ranita, un sapo por ahí, ya es algo que pasa desapercibido. En la medida en la cual nosotros vamos creciendo. Pero la capacidad de asombro no desaparece. Siempre nosotros estamos buscando algo que nos asombre, que llame nuestra atención. Y escuchen esta historia, porque es algo muy interesante, no de niños, es una historia real, pero ya de personas grandes, de personas adultas. Y es referente a unos habitantes de una isla llamada Tana, que cada 15 de febrero los habitantes hacen una celebración. Y en esta celebración ellos cargan fusiles construidos de cañas de bambú. Ellos imitan como si estuvieran en la comunicación de radiotransmisora. Es más, estos habitantes han llegado a construir para esa ceremonia, para ese momento, sus propios aviones. Pero no aviones de metal, sino aviones construidos como materiales como madera, lodo, porque este era el transporte de los dioses que ellos conocieron en un momento. Es más, en su ritual religioso o de adoración, ellos extienden un culto muy extravagante a la bandera americana. Y todo esto es debido a que los habitantes de ese lugar, de esta isla Tana, durante la Segunda Guerra Mundial, vino un grupo del ejército norteamericano ahí en sus aviones y ellos quedaron tan asombrados, quedaron tan impresionados que asociaron eso con la venida de los dioses de su antepasado y que venían con estos cargamentos, fusiles y radios. Y enseguida ellos dijeron, estos son los dioses que nosotros estábamos esperando. Asombrados. Y el ser humano es así, o sea, siempre está buscando algo que lo asombre, que lo impresione, para de esa forma creer. Por eso es que nos dice cuando comenzamos en este pasaje, dice, los judíos piden señales. Y como nosotros vimos hace unas semanas atrás, ¿verdad? Que hablábamos en el Evangelio de Mateo, cuando le piden a Jesús, dice, le demandan que les dé una señal del cielo. ¿Se recuerdan? Y ellos demandaban, ellos pedían señal. La señal que ellos pedían era la señal de un salvador, pero este salvador debería de ser un caudillo militar que viniera a rescatarlos de la opresión en la cual estaba bajo el imperio romano y les restituyera el reino de Israel, el reino del pueblo de Dios. Esa era la señal que ellos estaban esperando. Y los griegos buscan sabiduría. Como ustedes saben, como ustedes deben de conocer un poco, gran parte del conocimiento de arte, arquitectura, ingeniería, matemática que hoy tenemos, filosofía que hoy tenemos, es herencia de los griegos, de la antigua Grecia. ¿No es así? Y ellos buscaban justamente la sabiduría. El conocimiento filosófico, es más, nosotros vemos varios encuentros que el apóstol Pablo, sobre todo, tuvo con filósofos de esa época. Cómo presentó el evangelio, ahora vamos a verlo, a corrientes filosóficas de ese tiempo. Pero los griegos buscaban ser asombrados, ya sea por el conocimiento que se adquiere, por la razón o por la elocuencia, la oratoria de una persona. Es más, el entretenimiento de ese tiempo, de los griegos, no era Netflix. El entretenimiento de ese tiempo de los griegos no era la barra. El entretenimiento era juntarse en un lugar, el cual llamaban el areópago, y ahí comenzar a compartir, a debatir, a exponer diferentes puntos de pensamiento, a encontrar respuestas a aquellas preguntas, ya sea existenciales o todas que el ser humano se planteaba. Y ahí nosotros podemos ver que estas personas no perdían el tiempo y por eso produjeron tanto que hasta el día de hoy nosotros, gran mayoría de las cosas que vivimos hoy,
es herencia de ese tiempo. Y ellos dicen, buscan sabiduría. Los judíos piden señal, los griegos sabiduría para después creer. Y esto no está muy distante a nuestros tiempos. No está muy distante al ser humano de hoy. No está muy distante a que el hombre de hoy también pide. El hombre de hoy pide para creer, demuéstrame a ver que Dios existe. ¿No es verdad? Demuéstrame que Dios existe. Si existe Dios, a ver, que haga un milagro ahora mismo. Y ahí yo de esa forma podré creer. A Jesús le dijeron, muéstranos que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios y bájate a ti mismo de esa cruz. Y es por eso que muchos, sabiendo que la tendencia del ser humano es mediante el asombro ahí creer cualquier cosa que se le plantea, es muchos que aprovechan justamente eso para hacer muchas cosas, ¿no? Inventan milagros, crean shows que asombren, que digan wow, que queden impresionados, experiencias místicas, para que de esa forma las personas se asombren y crean. No está muy distante en nuestros días, porque nosotros basamos más nuestra convicción de lo que vamos a creer en base a si nos asombra, si desafía la realidad de nuestra imaginación. Hoy en día piden que si Dios existe, entonces ¿quién creó a Dios? ¿No es verdad? A lo cual claramente si es Dios no puede haber sido creado, porque si fue creado no es Dios. Amén. Pero es real. En ese tiempo exactamente lo mismo. Los judíos piden señal, los griegos sabiduría, le dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¡Oh, wow! Esto es imponente, porque humanamente hablando, qué oportunidad de impacto, qué oportunidad de hacer algo grande, de llamar la atención, qué oportunidad de cautivar a alguien. ¿Qué poder transformador tiene un Salvador que fue colgado en un madero? ¿Cómo va a competir esto con la historia y la estructura religiosa del pueblo judío en ese tiempo? ¿Cómo es que va a poder competir un hombre que fue colgado en un madero con la peor de las muertes en contra de eso? ¿Cómo va a competir? ¿Qué oportunidad tiene con la imponente sabiduría de las corrientes filosóficas griegas de ese tiempo, si ese no fue más que un hombre como tantos? Si nos ponemos a pensar verdaderamente, ¿qué capacidad tiene la cruz, el haber sido crucificado, para competir y asombrar delante de todas esas cosas? En el medio de nuestro tiempo, ¿qué puede hacer la cruz con todo el avance de la ciencia que hoy tenemos y todas las curas para nuestras enfermedades que se han desarrollado hoy? ¿Qué la cruz puede competir con eso? Por eso el apóstol Pablo dice que la cruz para los judíos ciertamente tropezadero. La palabra tropezadero es también escándalo o escandalón. Porque para el judío en ese tiempo, como un rey, como Dios hecho carne, un Salvador que vino a salvar lo que se había perdido y a rescatar, ¿cómo es posible que va a ser humillado de esa manera? ¿Cómo es posible que va a ser crucificado de esa forma, siendo que la cruz estaba reservada para los malditos? La cruz estaba reservada para lo peor de la sociedad. ¿Cómo para nosotros, el pueblo judío, esto puede ser algo de asombro? Esto es una vergüenza para nosotros.
Como el Mesías esperado va a ser alguien que fue colgado en un madero. Por eso el apóstol Pablo dice, y para los gentiles, para los griegos, la cruz es locura, locura, es una tontería. Y aquí es donde yo les comparto lo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17, en el encuentro que el apóstol Pablo tiene con los estoicos y los epicúreos en el Areópago. Es más, yo quiero acá hacer un paréntesis breve, presten atención por favor, porque el estoicismo es una corriente filosófica que hoy en día está cobrando mucha relevancia. Y inclusive el estoicismo se quiere atribuir que el cristianismo ha tomado del estoicismo. Pero no podemos olvidarnos que tanto el estoicismo como los epicúreos y todas las corrientes filosóficas de ese tiempo ya tenían una herencia del pueblo de Dios. Proverbios, Eclesiastes, Cantares, y de ahí tomaron para muchas de estas corrientes religiosas. Pero dejemos filosóficas, perdón. Pero dejemos eso a un lado. En el Areópago, dice el apóstol Pablo, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él, o sea, con el apóstol Pablo. Y unos decían, ¿qué quiere decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extraños. Es más, se había creado ahí una mofa, una burla, en el momento en el cual Pablo le presenta el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz. Y es por esta razón que muchos creen que la predicación de la cruz no es suficiente. Tenemos que agregarle algo más. Y son tentados a adornar el mensaje de la cruz, a añadirle al mensaje de la cruz. Es más, eso no se demoró mucho tiempo. Cuando nosotros leemos la carta a los Gálatas, la amonestación del apóstol Pablo, quienes habían recibido el mensaje de la cruz para salvación, habían conocido la benignidad de Dios, el evangelio había alcanzado a estos Gálatas, pero comenzaron a decir, sí, es verdad, la cruz es cierta, sí, es verdad, la cruz salva, es verdad, pero también necesitamos volver a las prácticas religiosas, a las ceremonias judías que practicábamos antes. No les era suficiente el mensaje de la cruz, el Cristo crucificado, sino que necesitaban también ceremonias, necesitaban respetar el día de los tabernáculos, circuncidarse. Y hoy en día nosotros vemos muchas de estas corrientes, más de lo que podríamos esperar, que justamente siguen esta misma línea. Sí, es verdad, predicamos a Cristo crucificado, pero también debemos de judaizarnos. Hay para quienes no es suficiente el mensaje de la cruz, y como no es suficiente, dicen, no, ¿cómo puede ser que algo tan insignificante a la vista del hombre tenga tanto poder? Y empiezan a usar el aceite santo, ¿así? El trapo ungido, la piedra de Jerusalén, y ahí vamos. Porque si hay algo que el ser humano tiene facilidades para hacerse ídolos. Ya no adora la estatuita de la Virgen, pero ahí está su piedrita de Jerusalén que prácticamente tomó ese lugar. Y yo no estoy diciendo que no tengamos un cariño por esas cosas, decir, oh, wow, pero cuidado. Cuando nosotros creemos que el poder de la cruz no es suficiente y que necesitamos algo más, es ahí donde mercaderes de la fe aprovechan aquellos incautos y aquellos que no son asombrados por el poder de la cruz para ofrecerles algo más según sus apetitos. No es suficiente y ahí empiezan con misticismos, con experiencias sobrenaturales y asombrosas.
que fue al infierno y volvió y que vio ahí a este, al otro, y que le dijo tal cosa. Le añadimos cosas a la cruz, porque pareciera que no es suficiente. Para muchos es así. Para muchos la cruz, un Cristo crucificado, es un motivo de vergüenza, de escándalo, de debilidad, de ignorancia. Mas para los llamados, como nos dice el apóstol Pablo, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ustedes vieron cómo él está orquestando estas palabras. Primero dice, ellos demandan señal. Y la señal de la cruz no es suficiente. Estos demandan conocimiento, sabiduría, y la sabiduría en la cruz de Cristo no es suficiente. Pero para ellos tal vez es de esa manera, pero para los llamados, pueden ser estos judíos, griegos, del país y la nacionalidad de donde sea, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay para quienes lo que es símbolo de fracaso, lo que es símbolo de derrota, de vergüenza, de debilidad, para ellos es símbolo de conquista, de victoria, de dignidad, de fuerza, porque es poder de Dios. ¿Tuviste la diferencia que puede hacer? Algo que para uno es una cosa, pero para otro es todo lo contrario. Cristo en la cruz conquistó y salió victorioso sobre la muerte y el pecado, derrotó principados y potestades e hizo un espectáculo público para que todos queden notificados que en la cruz lo más asombroso que cualquier ser humano pueda experimentar en toda su historia fue hecho en ese momento. La carta a los Colosenses, si puedes darle un aplauso a Dios, dáselo bien fuerte para la gloria de Dios. La carta a los Colosenses, miren, capítulo 2, carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de vosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola, ¿sabes dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en ellos. ¿Sabes dónde? En la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo dice: los judíos demandan señal para asombrarse, los griegos conocimiento, pero para los llamados el poder de la cruz de Cristo crucificado ha sido suficiente para nosotros, y es suficiente porque lo que fue hecho en ese momento no puede ser hecho por ninguna otra cosa. No hay nada que el ser humano pueda hacer. Un espectáculo público triunfando sobre ellos en la cruz. Tú sabes que aquí lo que está diciendo, o lo que está, de lo que se está tomando, es que era cuando un ejército salía a pelear a otro lugar. Cuando salía vencedor, ellos traían a los que habían quedado como prisioneros, ¿no es así? Vencieron a este pueblo y traían los que habían quedado como prisioneros y se los mostraban a todos como una forma de que fuese público el hecho de que ese pueblo había sido derrotado y que aquí estaban el testimonio para que públicamente queden notificados. Y Jesús nos dice, Dios nos dice en su palabra, que Él despojó a todos los principados, a todas las potestades, y los exhibió públicamente. Fue mostrándolos, diciendo: han sido vencidos. Y el acta de decretos que condenaba al ser humano fue clavada en la cruz. Por tanto, todo aquel que cree pasa
de muerte a vida, de condenación a justificación, de tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Y eso es el poder glorioso del Cristo que predicamos. Por eso el apóstol Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo, y a Cristo crucificado, porque fue en la cruz la mayor victoria que se ha conquistado para el ser humano. La mayor victoria. Hay para quienes lo que es ignorancia, lo que es necedad o falta de conocimiento, hay para quienes eso es sabiduría de Dios. Los griegos veían el mensaje de la cruz, un Cristo crucificado, decía: esto es la tontería y locura más grande que puede existir. Pero hay quienes no piensan de esa manera. Por eso es que una persona, tal vez sin mucho conocimiento intelectual, no con muchas letras, no con mucho conocimiento científico, tal vez no ha estudiado mucho, pero hay personas que, aunque no tengan todo eso, cuando uno las escucha y ve la manera en la que viven y cómo piensan, uno queda asombrado. Asombrado. Y es muy interesante, y yo con esto no quiero despreciar el conocimiento, pero los mayores aprendizajes en mi vida, Dios me los ha permitido recibir de personas que tal vez no tenían el mayor de los conocimientos intelectuales. No tenían tal vez el mayor de los conocimientos en la ciencia y la actualidad. Pero daban una sabiduría que estaba por encima de todo eso. Por encima del conocimiento que el ser humano puede adquirir. Y yo con esto, mira, no es que Dios descarta o demoniza el adquirir conocimiento o avanzar en la ciencia. No, no es eso. Pero ¿sabes lo que ocurre cuando nosotros hacemos de eso el Dios? Cuando ponemos a eso como lo más importante para nuestro asombro y creer, terminamos desilusionados, y Dios lo sabe. Porque todos los avances de conocimiento del hombre han facilitado muchas cosas, pero han creado más problemas. ¿Cómo, pastor? Una manera muy buena que existe de con poco tener mucha energía es la energía nuclear o atómica, ¿no es verdad? El ser humano dice: bueno, hemos descubierto la energía atómica. Y sí, es un buen descubrimiento. Pero al mismo tiempo, ese avance en el conocimiento llevó al ser humano un enorme problema. Casos como el de Chernobyl, en donde en Chernobyl se tuvo que poner bajo capas de concreto, y eso no se sabe hasta cuándo va a aguantar. Una central nuclear que había ahí, que perdió el control y explotó. Al día de hoy ese pueblo, Chernobyl, ustedes lo habrán visto documentales, es un pueblo fantasma. Porque Dios sabe que el conocimiento y la sabiduría del hombre le puede ayudar y facilitar muchas cosas, pero también le crea muchos problemas y conflictos, y a la larga aquello en lo cual él pone la esperanza y busca el asombro le causa desilusión. Hoy estamos, el medio ambiente, el planeta y tantas cosas. Hagamos carros eléctricos. ¿Tú sabes el problema que existe con el litio ahora? Enormes problemas. Por eso dice el Señor, no es que esté en contra, pero dice la sabiduría que el hombre adquiere, el conocimiento que el hombre adquiere, no se compara. Y hay personas que nos asombran con su forma de vivir. ¿Sabes qué? A veces nosotros tenemos tanto y tenemos una vida tan descontenta. Y tenemos personas que a nuestra forma de ver no tienen nada y tienen una sonrisa en su rostro. Viven agradecidos. ¿Sabes cuál es la diferencia?
Es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Para los llamados, lo que es para unos debilidad y para otros ignorancia, para los llamados es poder de Dios. Lo que para otros es nada, para algunos es todo. Y esto es para aquel que es llamado. Los otros necesitan muchas cosas, muchas evidencias, que le den muchas respuestas, muchos argumentos, que le demuestren verdadero conocimiento para que ahí tú seas tomado en cuenta y las cosas tengan sentido. Pero para el llamado ya tiene todas las cosas, porque tiene todas las cosas en Cristo, el cual es dueño de todo y por quien se sostiene toda la creación. Por eso la vida de alguien que ha sido alcanzado por Cristo cambia para bien. ¿Por qué? Porque en la ignorancia y la debilidad necesitaba del alcohol para en una fiesta poder disfrutar. Es más, no en una fiesta, para que un cumpleaños a veces del niño sea algo entretenido y las amistades vengan, tiene que haber alcohol. Si no hay alcohol, no hay fiesta. La sabiduría humana, ¿verdad? Es así. Pero aquel que ha sido llamado y alcanzado por Cristo ya sabe que esas cosas no necesitan, no lo dominan. Dice, todo es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Por lo tanto, no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. El que tiene todo en Cristo no necesita estar de compras todos los fines de semana para sentirse realizado y sentirse bien. No necesita sentir que va adquiriendo más propiedades para así sentir que su vida realmente es de éxito. El que tiene verdaderamente a Cristo como sabiduría de Dios y poder de Dios, no necesita estar adulterando o teniendo relaciones sexuales sin estar casado o fuera del matrimonio, para ahí sentirse que su vida, ¿verdad? Que es alguien que lo quieren o que la quieren, que es amado, que es amada, que es apreciada. No necesita esas cosas. Porque él tiene lo más grande o ella tiene lo más grande ya en Cristo Jesús. Y esas cosas, si Dios las tiene para él, para ella, no van a ser lo que causen la felicidad y el gozo en su vida. Van a contribuir, si son de parte de Dios, para que se fructifique más, para que se goce más, para que dé gloria más al Señor, para que crezca en Cristo. Por eso el libro en Eclesiastés, el predicador dice, Señor, no me des más, sino que dame lo suficiente. No sea cosa que yo, estoy parafraseando, me olvide de ti, te deje a ti. Él reconoce que lo más importante es el Señor. Ahora, ¿cómo yo sé y cómo tú sabes? Porque dice para los llamados, ¿no es así? ¿Cómo yo sé y cómo tú sabes que eres parte de los llamados? Porque si no, estamos perdiendo el tiempo acá, ¿no? ¿Cómo podemos saber? Porque aquí el apóstol Pablo dice para los llamados. Así judíos, griegos, peruanos, colombianos, del país que sean, así son, tienen que ser llamados. Para los llamados. Bueno, en primer lugar, no nos corresponde investigar si somos parte de los llamados o no. A no ser que esa sea tu condición para creer. Los griegos demandan sabiduría, los judíos señal. Yo demando saber si soy parte de los llamados para creer, si no pierdo mi tiempo acá en esta iglesia. ¿No es así? Bueno, pero no es nuestra tarea. No es nuestra misión saber si soy parte de los llamados para así de esa manera creer.
Yo lo que sí te puedo decir en primer lugar es que si estás aquí escuchando este mensaje esta tarde, esto te da una clara señal, una clara evidencia de que Dios te ha llamado. Y nuestro trabajo, tu trabajo, lo que nosotros nos corresponde hacer, no es investigar si soy llamado, si estoy aquí esta tarde, es responder positivamente y en obediencia al mensaje de Dios y su palabra. Si estás aquí, si has escuchado el mensaje, si Dios te ha traído hacia él, yo te aseguro que tú eres de aquellos que has sido llamados. Y no te pongas a investigarlo, sino preocúpate si vas a responder al mensaje que llega a tu oído, a tu mente y corazón en obediencia o no. Porque no podemos olvidarnos que llegará el momento en donde estaremos delante del Señor y habrá algunos que le dirán a Jesús, Señor, Señor, y el Señor les dirá, apartados de mí, yo nunca os conocí, yo nunca supe de ustedes, y tal vez algunos le dirán, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre íbamos a la iglesia, en tu nombre yo levantaba las manos, y yo diré, apartados de mí, nunca os conocí. Porque escucharon el mensaje, porque hasta hacían las cosas que un cristiano hacía, pero no respondían en obediencia conforme al llamado y a la estatura del llamado que habían recibido, sino que siempre había una excusa, siempre había un motivo, una justificación para retardar, para atrasar, para no hacer, para quedarse estancados conforme en el lugar. Por eso la ocupación nuestra no es saber si soy llamado o no, no me hace parte de eso, es responder positivamente al evangelio de Cristo para perdón de mis pecados y arrepentimiento y salvación de mi alma. Y después hacer lo que el Señor nos dice. Si alguno quiere ir en pos de mí, si alguno dice que es mi discípulo, si alguno dice que es cristiano, que siga a Jesús, tome su propia cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y sígame. Mas hoy muchas veces buscamos en la iglesia, en la comunidad de los santos, cosas que Dios nunca prometió. Hoy, como muchas veces necesitamos añadirle al evangelio, a la iglesia, a la palabra, tantas cosas para que sea entretenida, para que la persona se entretenga y no se vaya, para que la persona se sienta bien, se haga gozosa de ese lugar. ¿Y qué? Lo único que tiene poder inherente no es aquello, como dice aquí el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque para algunos es locura, para otros debilidad, pero para los llamados, para los que creen, es poder de Dios, potencia de Dios para salvación, y no hay otra, no hay otra. Hace 2 días atrás escuchamos algo terrible, terrible escuchamos. En una reunión interreligiosa que estuvo el Papa de Roma en Singapur, escuchamos algo terrible. ¿Qué fue tan terrible, pastor? Tal vez algunos ya lo saben. Pero algo de nunca de esperar de supuestamente alguien que representa a Cristo aquí en la tierra, que se hace llamar el vicario de Cristo. ¿Sabe que el vicario es vicario sustituto de Cristo? Según la Iglesia Católica Romana, el Papa es el vicario, es el sustituto de Cristo aquí en la tierra. El Espíritu Santo queda a un costado, ¿no? Porque Jesús dice que enviaría uno en su lugar y no sería un Papa, sino que sería el Espíritu Santo. Pero bueno, eso dejémoslo a un costado. ¿Sabe qué fue lo que dijo en esta conferencia juntamente en Singapur, donde estaban hindúes, donde estaban, musulmanes y de diferentes religiones? Esta reunión interreligiosa tenía el propósito de la unidad. Y qué bueno, nosotros los cristianos nunca debemos de seguir otro testimonio que no sea el de Cristo. Y a esto me refiero con el hecho de imponer creencia a alguien por la fuerza. No. Cristo nunca hizo eso. Y si somos cristianos nunca debemos hacerlo. Debemos de procurar la armonía, debemos de procurar el no ningún tipo de violencia, pero no podemos hacer sociedad con quienes no tienen la misma fe.
El Papa hace 2 días atrás, en esta conferencia dice, las religiones son como los diferentes idiomas. Todas las religiones nos llevan al mismo Dios. Una cosa, vuelvo a decir, es la unidad, el compañerismo, la camaradería. Perfecto, nada es. Otra cosa es que tú digas algo que es contrario totalmente. Es una herejía a la Biblia. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Una de las cosas que incomoda mucho en el cristianismo es la exclusividad. Nosotros creemos en un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero hoy en día, presta mucha atención. Por supuesto, esto hace parte de una agenda globalista. Dejemos eso a un costado. Pero muchas iglesias creen que necesitan añadir algo más al cristianismo, al evangelio, para mantener a las personas. Ay, si no se me van a ir los feligreses. Si Cristo crucificado no fue suficiente para su vida, para rendirse a Él y hacer su discípulo, ¿te pensás que va a ser algo que va a hacerlo? Si se van, no tenés iglesias, no tenés convertidos. Tenés personas que les gusta ir a un club social o se sienten bien, pero no discípulos de Cristo. Porque lo insensato de Dios, lo tonto de Dios, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La cruz es sabia y es fuerte. ¿Sabes por qué? Porque es iniciativa de Dios. Y fue por iniciativa de Dios que tú estás aquí. Y si por más imponente que haya sido la sabiduría griega y por más robusta que fuese la estructura religiosa judía, una cruz ha alcanzado ser la mayor fuerza en la historia de la humanidad desde hace ya 2000 años y continúa en aumento. ¿Qué te hace pensar que Dios se haya equivocado en tu vida? ¿Qué te hace pensar que las situaciones que vives hoy, que tú piensas que son inútiles, que no deberías estar pasando, no sean la locura de Dios para hacer aquello que Él ya ha establecido en tu vida y a través de tu vida? ¿Qué nos hace creer que aquellas cosas que nosotros consideramos innecesarias e insensatas no sean el obrar de Dios para hacer una obra en nosotros, las cuales todavía nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de dimensionar? Una cruz tuvo mayor opulencia y mayor asombro para conquistar millones y tiene mayor asombro para conquistar millones y millones de personas, porque no estaba cualquier hombre en esa cruz colgado, sino que en esa cruz estaba colgado Dios, tomando el lugar de aquel ser humano que lo había negado, que había sido rebelde en contra de Él. En aquella cruz estaba Dios, quien entregaba su vida, no para que quedase colgada ahí, tomaba su vida para volverla, daba su vida para volverla a tomar, resucitando al tercer día de la muerte y declarándose vencedor y victorioso y sentándose al lado del trono de Dios. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese y toda rodilla se doble, diciendo: Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre. Para muchos es difícil esto. Para muchos es difícil el creer en el poder del Cristo crucificado. Para muchos es imposible, es una locura. Pero para nosotros que hemos sido llamados, no es ni debilidad ni locura. Es el poder de Dios que nos rescató de las tinieblas, nos dio nueva vida, restauró nuestras familias, nuestras almas, nuestras casas, rescató todo lo que estaba perdido y hoy tenemos una vida nueva. ¿Tú sabes cuántos problemas nos evitamos siguiendo a Cristo y siendo sus discípulos? Vivimos totalmente diferente. Hay quienes se les hace difícil porque han invertido mucho en su sabiduría o su fuerza personal y no encuentran una razón en su corazón válida para fiarse del plan de salvación de la cruz. Dicen, no es posible. No es posible que sea así. Pero Dios sí. Dios sí. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Locura para algunos, debilidad para otros, pero para nosotros el único poder que nos dio vida cuando estábamos muertos, enterrados. Nos dio ánimo, nos restauró. Vamos a ponernos de pie.